Bueno, un saludo a todas las personas que a través de esta grabación pues están accediendo a esta clase. Bienvenidos sean todos. Es un placer tenerles en esta grabación, en esta clase. También recordarles que pueden estar en vivo, como las personas que están aquí con nosotros, a través del el enlace que yo dejo en Instagram, que es mi Instagram es @levijosuep. Y allí pueden conectarse con nosotros en vivo. También en las grabaciones que monto en YouTube, en cada clase también está el enlace en los comentarios, así que les invito cada semana. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbase para que pueda ver todo el contenido que tenemos y cada semana se entere de las clases que estamos viendo. Y ayúdenos a compartir estas clases con otras personas. Decíamos hace un rato que estos temas no se hablan desde los escenarios de las iglesias, desde los altares, y que es necesario que el pueblo del Señor pues pueda obtener esta información para de esa manera estar apercibida. Ok, bienvenida Ana Julia, se acaba de conectar Ana Julia, seguramente está con Alejandro por allí. Bienvenidos chicos. Entonces, bueno, estábamos hablando hace un rato una especie de resumen, ¿no? Antes de empezar a grabar, estábamos hablando de que es necesario hacer mucho contexto sobre las cosas que rodean los pasajes de las escrituras para poder entender más a profundidad. Decíamos que era imposible entender las escrituras a plenitud, solo tomando las traducciones en español, en nuestro caso, y leer sin más. Que es necesario ahondar incluso en textos extrabíblicos, en la historia, en la cultura, en la tradición. Es necesario andar incluso en arqueología, en muchas cosas para poder engranar todas las piezas que te hacen entender desde el punto de vista del lector del primer siglo, bueno, en el caso del Nuevo Testamento, del primer siglo, y en el caso del Antiguo Testamento, pues muchos siglos antes de la venida del Señor, para poder de esa manera sacar conclusiones verídicas, veraces, sobre una teología. Estamos hablando que hoy comenzamos, la clase número 15, viene siendo la clase número 15, pero a la vez es la clase número 1. Sí, vamos a llamarlo así, número 1, porque esta es una segunda etapa del curso que estábamos viendo, ¿no? De teología restituida, y en este caso es el de escatología, ¿no? Eh, y bueno, decíamos que la escatología es, en resumida cuenta, es lo que es el estudio de todo lo que se refiere al fin de los tiempos. Em, Estábamos tratando de dar un resumen, o vamos a empezar dando un resumen de algunos de los temas que se van a tratar durante este recorrido de esta clase escatológica, no la de hoy, sino la que comienza hoy. Y hoy específicamente, pues vamos a comenzar con un tema que, si bien cronológicamente no toca iniciar con ese tema, lo vamos a hacer porque es como que el tema más concerniente a nosotros los cristianos, el que más las personas están interesadas en conocer, y es el tema del arrebatamiento. Ese es un tema bastante polémico, por cierto, pero es el que más nos concierne porque todos queremos saber cuándo nos vamos con el Señor, cuándo vamos a vernos con Él, encontrarnos con Él. Entonces, por eso vamos a empezar con ese tema. Vamos a intentar en una o máximo dos clases tratar el tema del arrebatamiento. Sí, sin embargo, vamos a seguir, antes de empezar en el tema del arrebatamiento, vamos a seguir dando un resumen de todas las cosas que queremos hablar. Decíamos que en la escatología, pues no solamente se habla del tema mejor dicho, no se habla solamente del Apocalipsis o del libro del Apocalipsis, sino que se tocan incluso libros en el Antiguo Testamento, profetas más específicamente, que nos hablan acerca de los últimos tiempos y todo lo que va a pasar luego de los últimos tiempos. Este, Pablo nos habla en sus cartas, ¿no? También Pedro también nos habla de la venida del Señor, etcétera. Nos arrojan algo de luz
sobre todas las cosas del fin de los tiempos. Ahora, ¿qué sucede? Respecto a la escatología, bueno, respecto a la escatología sucede también como con el resto de la teología, sucede que hay muchas ramas, muchas vertientes sobre, digamos, u opiniones sobre lo que va a pasar en el fin de los tiempos y en qué momento y en qué orden va a pasar. Por supuesto que ninguno somos dueños de toda la verdad, nadie es dueño de la verdad absoluta. Sin embargo, nosotros en este curso, desde la primera clase, pues hemos intentado ahondar en las escrituras de una manera que podamos arrojar más luz de lo que está sucediendo y no perseguir lo que nosotros creemos, porque lo que mucha gente hace es que ya cree algo, ya tiene una idea prediseñada en su mente y lo que hacen es que buscan en la palabra aquellos pasajes que respalden lo que ya ellos creen y lo que ya ellos han decidido como una verdad. Y realmente nosotros no hacemos así, porque como yo siempre he dicho, la Biblia da para todo. Si usted quiere ser un maquiavélico, un malévolo retorcido, va a conseguir respaldo en la Biblia, por supuesto de manera descontextualizada y de manera tergiversada. Sin embargo, nosotros aquí, en este curso, queremos es que usted pueda aprender, no solamente por leer un texto sacado de contexto o un versículo extraído con pinza, sino que usted pueda eh, ahondar en todo el contexto de esos pasajes, pero además de eso, usted pueda también ahondar en los contextos inherentes a dichos pasajes que tienen que ver con cultura, tradición, historia, arqueología, política, cultos religiosos, etcétera, de la época en que fueron escritos estos textos, de manera que usted pueda entender desde el punto de vista del lector del primer siglo o de esos momentos, porque también de antes del primer siglo, pueda entender más claramente lo que fue escrito. Nosotros decíamos en la primera clase eh, que am, por más que leamos las escrituras, es una carta que no fue escrita directamente a nosotros, sino que ha sido escrita a gente en la época en la que fueron escritas que tenía una mentalidad totalmente diferente a la nuestra y tenían una cultura totalmente diferente a la nuestra, no hablaban ni siquiera los mismos idiomas y no estaban provistos de todas las cosas y tecnologías que estamos provistos nosotros ahora. Entonces, bueno, se están conectando más personas. Saludos a Cris que se ha conectado. Un saludo, Cris. El Señor te bendiga. Eh, Qué bueno tenerte de nuevo en la clase, Cris. Qué bueno tenerte de nuevo en la clase. No se te escuchó muy bien, pero espero que tú nos escuches bien a nosotros. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a empezar a hablar hoy y ojalá le llegue a Cezanne la luz para que allá en Venezuela, Cezanne se encuentra en Venezuela, para que pueda también participar un poco de algunas cositas que él tiene por allí. Ah, Amén. les recuerdo de la dinámica de la clase, es que vamos, vamos avanzando en contenido, pero no queremos apurarnos, no queremos acabar con el contenido, no, queremos es aprender lo más clara posible del contenido. De modo que si hay algo que usted no entiende o hay algo que usted quiere preguntar que le podamos aclarar, siéntase libre de preguntar, de interrumpir, y de esa manera podemos responderle. Ojo, si lo sabemos, lo respondemos, no lo sabemos todo. Nosotros mismos seguimos aprendiendo, seguimos estudiando. Todos los días estamos estudiando no solo la palabra del Señor, sino, como les dije, textos extrabíblicos y cosas extrabíblicas que nos ayudan a profundizar la palabra del Señor. Entonces, si nosotros lo dominamos, le diremos todo lo que dominemos y lo que no sabemos, le diremos que lo investigaremos, ahondaremos en ello para traerle una mejor respuesta la próxima vez.
Entonces, siéntase libre de preguntar. Los que están viendo la grabación, le invito a que cada semana se conecten a la clase en vivo y en directo porque de esa manera pueden ustedes formular sus propias preguntas. Las clases las hacemos am, a las 7 de la noche hora de Nueva York y 8 de la noche hora de Venezuela. Más o menos en ese horario para que puedan ustedes conectarse. Ok, bueno, seguimos, ¿no? Dijimos que vamos a hablar hoy de arrebatamiento y que aunque si hacemos un estudio cronológico no es lo primero, si quiero ponerlo de primero en la clase porque esto genera mucha controversia, hay muchas versiones, muchas ideas, y pues es necesario que estemos apercibidos, es necesario que estemos preparados para que podamos identificar los tiempos en la venida del Señor, ¿no? Am, este, Quiero comenzar diciendo que desde muy joven he visto películas y he visto pequeñas enseñanzas o tips o no, tips no, ¿cómo se dicen? Como sketch y cosas pequeñas que nos tratan como de significar cómo sería la venida del Señor y todas las que yo aprendí en su momento fueron del tipo de la más sonada o la que más se enseña a nivel mundial, ¿no? Que es la que promueve la doctrina de las dispensaciones. Eso es un arrebatamiento pretribulacional, ¿sí? O vamos a decirlo así, una venida del Señor en dos fases. Y hoy vamos a descubrir si eso es cierto o es una mentira, ¿no? ¿Cómo sucede? ¿Cómo dicen ellos que sucederá? Pues bueno, dicen que antes de que venga el anticristo y el periodo de tribulación, este, el Señor arrebatará a su pueblo, a la iglesia, ¿sí? Desapareceremos en los cielos. De hecho, en las pelis se veían como que iban los aviones, alguna persona creyente conduciendo el avión y de pronto se estrellaban porque desaparecían, o los coches estrellándose porque desaparecían, caos y desaparecían niños, personas, etcétera. Las personas dejaban la ropa en la calle o en el sitio donde estaban. Entonces, de esa manera trataban de alguna manera hacernos ver cómo iba a ser ese suceso, ¿no? Y entonces, luego, inmediatamente de ese arrebatamiento, o ese rapto, como le llaman a esa doctrina, am, entonces comienza la gran tribulación, que son los 7 años del gobierno del anticristo, del antimashiach, ¿no? Ojo, repito, esa es la visión de la doctrina de las dispensaciones que habla de que el Señor viene en dos fases. ¿Cuál sería la segunda fase de esa venida? Sería cuando el Señor viene y posa sus pies sobre el Monte de los Olivos para defender a Israel y pelear contra las naciones. Ahora, hoy vamos a identificar si esto es una verdad o una mentira. En los mismos pasajes, creo que desde los primeros pasajes ya usted va a ir identificando si esto es una verdad o es una mentira, ¿no? Porque, bueno, así como desde la primera parte del curso se estuvo hablando de cosas que fueron desmontando mitos y creencias de la cultura cristiana en general que hemos heredado de Roma, pues en esta clase, esta segunda etapa del curso, que es la clase de escatología, también vamos a desmontar cosas, mitos y leyendas heredadas también de Roma, ¿no? Y también, bueno, tantas cosas que luego se inventaron a raíz de la reforma protestante. Entonces, este, vamos a ir analizando. Otro de los puntos que se enseña es que el pueblo judío, perdón, o Israel, este, son los que se van a quedar durante esa tribulación. Porque, bueno, argumentos como que, bueno, ellos no creyeron en el Mesías, ellos lo crucificaron, entonces tienen que vivir la tribulación,
etcétera. Y nosotros no, pues nosotros no, porque nosotros somos el reemplazo de Israel, porque nosotros sí le aceptamos y a nosotros el Señor no nos va a hacer pasar por esto. Ajá, ¿verdad? Eso es como para terminar de dar los puntos principales de esa doctrina. Por supuesto que hay otras doctrinas que dicen que viene durante el tiempo de tribulación o más o menos a la mitad, y luego hay otra doctrina que incluso es después de la tribulación completa, ¿no? Después de los 7 años. Este, todas esas cosas las vamos a estar tratando, vamos a tratar, am, este, durante el curso vamos a ir tratando cosas como cómo va a ser el tiempo de de esa tribulación, cómo va a ser que se va a formar el gobierno mundial, el gobierno único. Y bueno, no es casualidad, yo creo que usted a nivel también del acontecer actual mundial también se da cuenta que hoy en día pues se están viendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acaba de estallar una guerra de Rusia contra Ucrania. Yo diría más bien ¿cómo se dice? Un acribillamiento de Rusia a Ucrania, porque prácticamente Ucrania es un país muy pequeñito. Am, y sabemos que son parte de las cosas que se siguen armando de rompecabezas en rumbo a ese sistema global que se está, que se está entretejiendo, que va a ser el sistema del anticristo. Hay muchas cosas que el Señor ha previsto para que pasen en estos tiempos y que están en sus escrituras. La Biblia dice que debemos estar apercibidos y que debemos estar alerta, en vigilia y que también nos dice el Señor este, que debemos estar en luz para que no nos sorprendan estas cosas, ¿no? Entonces, se va a hablar de pasajes escatológicos como por ejemplo en Daniel, cuando habla de las 70 semanas que estaban previstas, se va a hablar de pasajes escatológicos como lo de las bestias que se hablan en este libro y también las bestias que habla Apocalipsis. Vamos a juntar estas cosas. También se va a hablar de mm, cómo también tiene que ver con todas estas cosas la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? Vamos a hablar también cómo Ezequiel y Zacarías hablan de tiempos del gobierno del Mesías, cuando ya el Mesías venga. Pero bueno, todo siempre en contexto, ¿no? ¿De qué? El contexto del calendario del Señor, en contexto de las fiestas del Señor. Les confieso algo, nunca antes había tenido tanta claridad sobre el Apocalipsis y la escatología hasta que aprendí a conocer las fiestas del Señor. Hasta que aprendí que las fiestas no solo son unos festivales ahí, tipo las ferias de un pueblito que se celebraban cuando Israel, no, sino cuando aprendí que todas esas fiestas que el Señor instituyó en Levítico 23 son no solamente no son solamente para verse celebrado en aquellos momentos, sino para celebrarse siempre, perpetuamente, como lo dice Levítico 23, pero también para que esas fiestas nos añadieran luz sobre los sucesos tanto de la primera venida del Señor como la segunda venida, que es la que viene ahora, ¿no? Este, entonces, esas fiestas las vamos a usar para poder arrojar más luz al Apocalipsis. Nosotros dijimos en la parte del curso pasado que las 4 fiestas de la primavera son las fiestas que el Señor ya cumplió, que dijimos que era Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, o sí, o Shavuot. Esas 4 fiestas el Señor las cumplió y que están todavía sin cumplir y por cumplirse las últimas 3 fiestas, que son las fiestas del otoño, que son las trompetas, expiación y tabernáculos. Entonces,
El no conocer estas fiestas nos ha hecho tergiversar ya no solamente las cosas que pasaron en la primera venida del Señor, sino también tergiversar las profecías respecto a la segunda venida del Señor. Y no podemos dejarlas de un lado porque cometeríamos el mismo error de haber tergiversado tantas cosas en la primera venida del Señor. Entonces, eso vamos a estar también hablando, ¿no? Las fiestas en contexto de las cosas que vienen, ¿no? Porque son parte del calendario profético del Señor. Estaremos hablando un poco de Israel, Israel como un reloj profético del Señor, eh, y también pues intentar ir también engranando las cosas que vamos aprendiendo con los sucesos actuales que se van dando en el mundo. Sí, con las cosas que se van entretejiendo desde hace ya algunos años y que ahora el mundo está caminando rumbo a una agenda que la llaman la Agenda 2030, que es la agenda que tienen como objetivo de aquí al 2030 prácticamente un dominio global y un nuevo sistema mundial, ¿no? Un nuevo orden mundial. Ok, vamos a empezar entonces a ver escrituras y vamos a empezar a definir, ¿no? Si, cuándo debe ser que el Señor, debería regresar, ¿no? Si es como dicen, ¿no? Otra de las cosas que dice la doctrina que nos enseñaron, la doctrina de las dispensaciones, el arrebatamiento pretribulacional, es que puede suceder de manera inminente, o sea, puede suceder cualquier momento, ahora mismo incluso. Yo me acuerdo que en la época de los 90, 95, me contaron, ¿no? este, en esa época, Ajá. sí, me contaron. En esa época se decía mucho, oye, ¿para qué vas a estudiar? Si ya viene el Señor y puede venir ahorita, mañana, ¿no? Cuidado, prepárate porque mañana puede venir el Señor. Se decía mucho eso, ¿no? Y bueno, se entraba en mediocridad, en otras cosas que no queremos entrar, ¿no? Pero sí, mucha gente dejaba de estudiar porque ya venía el Señor. Sin embargo, el estudiar las escrituras de manera más contextualizada nos ha hecho aprender que muchas de las cosas que nos enseñaron están incorrectas y esta, por ejemplo, de cuándo viene el Señor, de que pueda venir el Señor en cualquier momento, pues nos vamos a dar cuenta que también es incorrecta y también está descontextualizada. Primero porque eso sería dejar como mentirosos a los profetas cuando ya ellos nos dejaron varias cosas que iban a suceder y también, además de dejarles mentirosos, sería quitar un trozo de historia que ya el Señor tenía previsto que sucediera en los últimos tiempos. Por eso tenemos que comenzar diciendo que el Señor no viene en cualquier momento, ni podía haber venido hace 30 años, en los 90, ni puede venir mañana mismo. O sea, no va a ser así. Si Él lo quisiera, por supuesto que Él lo puede hacer. Sin embargo, Él, si algo ha demostrado nuestro Dios, es que el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso quiere decir que la palabra que Él dio la va a respaldar ayer, hoy y siempre. No cambia. Entonces, por eso no lo va a hacer. No va a venir hoy o mañana, sino cuando todas las cosas estén cumplidas. Ok, ahora sí, vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver escritura. A ver, ok. El primer pasaje que vamos a leer, si usted quiere lo busca en su Biblia, sin embargo yo lo voy a proyectar aquí, lo digo porque creo que a veces los que tienen móvil no leen bien. Vamos a empezar leyendo Mateo 24, versículos 36 en adelante. Y lo primero que vamos a tratar es que lo que sí ha dejado claro el Señor sobre su venida es que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no podamos saber la época o la temporada en la que viene, porque el Señor sí que nos los deja saber, ¿no? Entonces vamos a leer Mateo, vamos a buscarlo aquí, tengo aquí.
Ok, Mateo 24, 36 y 38. Voy a compartirle la pantalla. Ok, entonces, están leyendo, están viendo ahí, ¿no? ¿Se ve? No, se ve la pantalla, pero ahora sí. Ajá, vale, ok. Perfecto. Fíjense lo que dice Mateo 24, Sí, pues. 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjense, aquí nos está diciendo que el día ni la hora nadie lo sabe, sin embargo, sí nos deja pistas de cómo va a ser en esos días. Dice que será como los días de Noé, que antes del diluvio pues estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿no? Además de eso, pues si nosotros ahondamos en los días de Noé, vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta Me vi. que, sí, sí, ¿Me dime César. escuchas? Sí, te escucho. Cuando Ujú. colocaste las letras, se te escucha extraño. No sé si soy yo el único que le está pasando eso, que te escucha mal. Nay, ¿cómo me escuchas? Te escucho bien. Sí Sí. se escucha bien, se te escucha un poquito lejos, pero sí se Ok, escucha. entonces soy yo. Vale. Ujú. Pero lo que puedes hacer entonces, César, es que lo puedes leer en el, si quieres lo lees en el Isword o alguna aplicación que tengas para que te quite menos ancho de banda. Ok. Entonces dice así, ¿no? Que va a ser, si nosotros ahondamos en el Génesis, nos vamos a dar cuenta, cómo estaban siendo los días de Noé, ¿no? Eran días donde había mucha maldad, mucho pecado, la razón principal por la cual el Señor tuvo que enviar el diluvio. Em, Ok, este, ok, seguimos leyendo pasaje, Primera de Tesalonicenses, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ese es Primera de Tesalonicenses 5:1, ¿no? Déjeme ir rápidamente aquí. A ver, voy a ponerlo aquí de este lado. Ok, Primera de Tesalonicenses 5:1. eh, donde nos va a donde vamos a encontrar que él viene como ladrón en la noche. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo quiero hacer una pausa aquí rápidamente, este, ir analizando verso por verso y tomar en cuenta que esto bastante se nos ha dicho. Se nos ha dicho que el Señor viene como ladrón en la noche. Sin embargo, se nos ha dicho de una manera muy descontextualizada y yo me acuerdo bastante que oír decir, prepárate porque no sabemos cuándo viene, sino solo viene como ladrón en la noche. Que nadie sabe cuándo viene el ladrón. Nadie sabe en qué momento van a robar. Entonces, este, eso es lo que nos enseña la teología de las dispensaciones, que eso apoya el hecho de que el Señor puede venir de una manera inminente. Sin embargo, ahora vamos, si seguimos leyendo este pasaje y leemos de manera contextual, vamos a entender si eso es verdad o no. El versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eh, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Yo creo que aquí está la razón de por qué no viene como ladrón en la noche para todo el mundo. ¿Sí? Y además de eso, aquí se cae esa teología que nos enseña que debemos estar, este, ¿cómo te digo?, esperándole en cualquier momento. Ahora mismo sí es posible.
Aquí dice que nosotros no estamos en tinieblas para que el día nos sorprenda. Y fíjense que, vamos a terminarlo, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ok, a mí me gustaría volver al primer versículo, al 1, por lo siguiente. Dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque Pablo le dice así a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Por qué le dice así? Porque resulta ser que él estaba escribiendo. De hecho, hemos dicho en la primera parte del curso que mayoritariamente, no vamos a decir 100%, pero mayoritariamente las iglesias de Tesalónica, de Colosa, de Galacia, etcétera, del Ponto, de Capadocia, eran iglesias que mayormente eran israelitas, mayormente eran de la tribu del norte de Israel. ¿Cómo lo podemos saber? Porque no solamente Pablo les escribió a ellos, sino que también Pedro y Santiago. Y Pedro y Santiago comienzan sus cartas diciendo, yo, apóstol del Señor Jesucristo, a los expatriados, miembros de la dispersión. De hecho, Santiago dice a las 12 tribus de Israel. Sabemos que las 10 tribus del norte fueron las que se perdieron, sin embargo, hubo también de las tribus del reino del sur, de las 2 tribus del reino del sur, hubo también gente que no volvió de Babilonia, por lo tanto también estaban expatriados. Y Pedro arroja más detalle. Pedro dice a los que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Entonces, sabemos que esta gente, en este caso Pablo ahora, volviendo a Pablo, en Tesalonicenses, les aclara que él no necesita, o que ellos no necesitan que él les hable de tiempos y de ocasiones. ¿Por qué? Porque ya estarán gente entendidas en tiempo y ocasiones. ¿Y a qué se refieren con tiempo y ocasiones? Pues vamos a leer el libro de Génesis, donde dice en Génesis, el versículo 1:14, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. Fíjense que aquí el Señor en Génesis dice que puso lumbreras en los cielos, las estrellas, los planetas, etcétera, para poder separar el día de la noche y además para que fueran de señales para nosotros, para estaciones. Sin embargo, hay que aclarar que aquí la palabra estaciones no es como nosotros la conocemos. Estación de primavera, otoño, invierno, verano, no. De hecho, si nosotros vemos la perfección del Edén, no habían estaciones, era algo así como el clima de Venezuela, era tropical, todo el año la misma temperatura, ¿no? Se especula, tampoco lo dice la Biblia, pero se especula, ¿no? Por las características de la creación del huerto y del Génesis. Ahora, sin embargo, la verdadera razón por la cual no se refiere a estaciones de primavera, otoño, invierno y verano, es porque la palabra en hebreo, por la cual tradujeron estaciones, es la palabra moed o moedín, que no significa estaciones, sino que significa, la podemos buscar en Strong, y realmente significa, creo que lo tengo por aquí apuntado, a ver, para ir como, sí, fiesta, pero para ser un poquito más específico, tengo por aquí el Strong. A ver. Creo que la puse aquí sí, aquí la tenía. La tengo en un enlace. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense, se lo comparto. Dice así, lo están viendo, ¿no? Significa, Moed, significa nombramiento, es como proporcional a nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada.
específicamente un festival, convencionalmente año. Dice, no sé exactamente si significa IMPL, es como pero bueno, de asamblea, que debido a que se reúne con un propósito definido. Congregación, por extensión, lugar de reunión. También señal, por ser determinada de antemano. Fíjense, año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo, determinar, estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, etc. Miren, con todo lo que está relacionado a la palabra Moed. Entonces, la mayoría de ellas, de esas palabras con las que está relacionada, tiene que ver con un tiempo designado y específico. Por lo cual nosotros podemos llegar a la conclusión de que cuando él dice que separó estas lumbreras para estaciones, se estaba refiriendo que las separó para esas festividades específicas o fiestas o fechas específicas o congregaciones, momentos para congregarse de manera muy específica, que son esas fiestas donde el Señor se congrega con Israel, designadas en Levíticos 23. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y de estaciones y de tiempos y temporadas no necesito hablarles. ¿Por qué? Porque ¿quién es mejor que Israel, a quienes se dieron la fiesta del Señor, para saber de esto? Ok, quise hacer ese análisis como para que pudiéramos entender que esa gente a quien Pablo estaba escribiendo sí estaba en luz. Fíjense lo siguiente. Y aquí voy a dejar de compartir rápidamente. Esa gente a quien Pablo le estaba escribiendo sí estaba en luz, porque primero, sabían de las estaciones, sabían claramente en qué momento del año sucedían esas estaciones, y me estoy refiriendo a esas fiestas, esas convocaciones o esas congregaciones con el Señor, y además de eso, que lo sabían, lo cumplían cada año, lo vivían cada año, ¿verdad? Y eso también les daba a ellos luz, ¿verdad? Sobre todo a la primera iglesia, sobre cuándo venía el Señor. Ellos estaban claros que la primera venida del Señor fue designada por esas celebraciones o convocaciones, y la segunda venida del Señor también sería así. Por eso les dice a esa gente que nosotros, siendo hijos de luz, no nos va a coger como ladrón en la noche, porque conocemos las estaciones, porque conocemos las fiestas, conocemos el calendario del Eterno, conocemos el calendario del Creador. Sin embargo, a aquellos que no están luz, les vendrá aquel día como ladrón en la noche. Y es necesario aclarar, ojo, es necesario aclarar que estar en tinieblas no solamente es estar en pecado. Estar en tinieblas también puede ser, aunque estés en santidad, o aunque estés viviendo apartado para el Señor, desconozcas todas estas cosas, desconozcas la escatología, desconozcas las fiestas del Eterno, desconozcas el plan del Señor para estos tiempos. Por eso es que dice que a los que no están en luz los tomará como ladrón en la noche. Ok, vamos a seguir. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, claro. De Pablo y los corintios celebrando una de las fiestas. Sí, por supuesto. Ok, rápidamente estoy en 1 Corintios 5, a partir del 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es de Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí se nota que están celebrando la fiesta del Eterno, dadas en Levítico. Así es, aún en el Nuevo Testamento.
aún en la iglesia del Señor Nuevo seguían Testamento haciéndolo. después de que Yeshua ascendió a los cielos. Así es, así. Bueno, fíjate que hay gente que a mí me ha dicho, no, eso es figurativo, no es que le estaban celebrando. Bueno, imagínate. Pero bueno, Ah, bueno. claro, y es que mira, yo creo que todas estas celebraciones del Señor son ensayos que nos hacen estar apercibidos. Obviamente el pueblo de Israel está mucho más apercibido porque tienen toda la vida ensayándolo, ¿verdad? Y si nosotros ensayamos hoy en día todas estas cosas, estaremos apercibidos de las cosas que vienen, porque cada una de ellas o cada una de estas fiestas está relacionada con los tiempos que vienen. Ok. Ay, y Ujú, discúlpame, Levi, que te ujú. interrumpa, Sí, pero sí, sí. tú hablabas muy, muy tremendo, porque mira lo que dice Tesalonicenses, estabas tú mostrando que los que están en luz son aquellos que van a estar apercibidos, más los que no están en la luz, los que están en tinieblas, Ujú, van a ser aquellos que no van a poder darse cuenta. Dice que Pablo, después de esta fiesta, sigue hablando de quiénes son ujú. aquellos con los que no debemos juntarnos. Y precisamente está hablando de los ladrones, idólatras, fornicarios, avaros, maldiciente, borracho, ladrón. Y que yo sepa, ese tipo de personas son los que andan en tinieblas. Así es, así es. Sin embargo, no solamente, como estaba diciendo ahorita, no solamente ese tipo de personas andan en tinieblas, sino también el ignorar las escrituras también es andar en tinieblas, porque Eso. si tú te vas al Antiguo Testamento, por ejemplo a los Salmos, ¿cuántas veces no se relaciona la palabra del Señor con luz? Lámpara es a mis pies Ujú. tu palabra, etcétera. Entonces, si no conoces la palabra, por mucho que intentes, Andas en eh, tinieblas. exacto, también estás en cierta manera en tinieblas. Ujú. Ok, vamos a seguir avanzando. Fíjense que ya vamos identificando, ¿no? Si será que es verdad o no es verdad lo que siempre se nos ha contado. Ahora, Apocalipsis 3:3. Fíjense que dice Apocalipsis 3:3 que él vendrá también como ladrón en la noche. Volvemos aquí. Dice así, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí claramente está repitiendo lo mismo, no está diciendo que viene que viene como ladrón en la noche para todo el mundo o sí, no. Está diciendo que si no te arrepientes es que vendrá sobre ti como ladrón en la noche. Y Mira si si lo no, leemos, ya lo he mira lo que escuchado. sucede si lo leemos así. Este dice, no sabrás a qué hora vendré sobre ti si no velas, porque vendré sobre ti como ladrón en la noche. Así que arrepiéntete y guárdalo todo lo que has recibido y oído. Fíjate, ¿ve? O sea, de atrás adelante y de adelante hacia atrás se lee exactamente lo mismo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, o sea, si no estás pendiente de todas estas cosas que has aprendido, entonces vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, quiere decir que sí podemos saber cuándo Él vendrá sobre nosotros y la manera es estando apercibidos en sus tiempos, en su palabra, en todo lo que refiere a las escrituras sobre los últimos tiempos. Ok, fíjense lo que dice aquí. Esto es Mateo 24:29. Aquí vamos a leer Mateo 24:29. Bien. A ver, vale, ok. Dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hacia el otro. Dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. Ahora yo les pregunto algo. ¿Será que sobre todo aquí en el versículo, desde el 29 al 31, ¿será que les suena a que nos vamos primero y desaparecemos y luego es que luego viene el Señor a la tierra? Fíjense, vamos a volverlo a leer, dice, e inmediatamente después de qué, dice aquí el Señor, después de qué, de la tribulación de aquellos días. ¿Qué pasará? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aquí el Señor sigue dando más pistas para que estemos en luz y no en tinieblas. El Señor sigue dando más evidencias y más señales que nos irán a nosotros asegurando que ya es su día. Fíjense, dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ojo, después de todas estas cosas, después de que, después de la tribulación de aquellos días, después de que la luz no de, el sol no dé su luz, ni la luna su resplandor, y caigan las estrellas de los cielos, y sean las potencias conmovidas, después de estas cosas, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí está la clave de todo. El 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. Aquí estos dos versículos son dos sucesos en un mismo momento, uno seguido por el otro. El Señor aparece entre las nubes con poder y gloria y enviará, será Él en ese momento cuando aparezca, enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y ya vamos a ver a qué trompeta se refiere, con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hacia el otro. Yo no sé de verdad cómo esto no lo ven o no lo interpretan como lo que ahí está claramente dicho, de que aparece el Señor y ahí envía a buscar a sus escogidos. O sea, creo que esto sigue desmontando aún más la doctrina del arrebatamiento pretribulación. Fíjense lo que dice luego Primera de Tesalonicenses 4:16. Creo que fue la que leímos ahorita, ¿no? A ver. Ok. Perdón, este viene siendo ahora Mateo 25:13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Creo que alguien tiene el micro abierto, no sé si eres tú, César. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, este pasaje también se nos dijo mucho como para tratar de hacernos entender que puede venir inminentemente, mañana, pasado mañana o ahora mismo. Sin embargo, nosotros necesitamos leer en contexto este pasaje. Y el contexto de este pasaje es la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a leerlo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, id vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Vedla pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense lo siguiente. Aquí pues el Señor está poniendo este pasaje como un ejemplo de lo que va a suceder. Y aquí no estamos hablando, ojo que no estamos hablando de inconversos, porque pueden decir: no, ahí se está refiriendo a los inconversos o los impíos y a los justos. No, fíjense que ahí estaba hablando de 10 vírgenes que esperaban al esposo. O sea, ellas creían que el esposo venía. ¿Y qué persona no cree que el Señor va a venir si no es el creyente? ¿O qué persona es la que está esperando si no es el creyente? Entonces, todas eran personas que creían en el esposo, creían que el esposo venía. Sin embargo, unas fueron imprudentes, insensatas, y no llenaron de aceite sus lámparas. Sin embargo, otras sí lo hicieron. Entonces, aquí nos dice el Señor que tenemos que estar atentos, porque aunque no sabemos el día ni la hora, sí podemos, teniendo aceite en nuestras lámparas, estar prevenidos. Y si nos vamos a la simbología del aceite, el aceite que es que enciende las lámparas, en este caso estamos hablando de algo una vez más relacionado con la luz, algo relacionado con la palabra del Señor, que es la manera de estar allí apercibidas como esas vírgenes, ¿no? Ok. Ahora, quiero aclarar algo. Bueno, si efectivamente estamos dándonos cuenta que el arrebatamiento del Señor no sucede primero y luego un tiempo después su segunda venida, sino que suceden al mismo tiempo, como dice Mateo 24. De hecho, quiero leerles también rápidamente Apocalipsis para que ustedes se den cuenta cómo hay que engranar varias palabras para poder llegar a la misma conclusión. Pero, si bien vamos sacando ya conclusiones respecto a lo que nos enseñaron y lo que verdaderamente es, también me gustaría que fuésemos poniendo cada cosa en el momento en que debe ser, ¿no? Y además también identificar qué cosas siguen como, o qué pasaje podemos usar para seguir refutando esta teología en la que nos vamos supuestamente antes, y qué otras cosas son las correctas respecto de la teología correcta, ¿no? De la doctrina correcta, mejor dicho. Ok. Fíjense lo siguiente, vamos a leer, como les dije, Apocalipsis. A ver, Apocalipsis, lo tengo aquí. Bueno, voy a buscarlo directamente en la aplicación, porque la tengo en la aplicación, que es Apocalipsis 14:14. A ver, aquí. Es 14:7.
Bueno. Ok. Aquí está. Ok, fíjense este pasaje. Y usted me va a decir si se relaciona o no se relaciona con lo que hemos leído antes. Dice así: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoja aguda. Fíjense, uno semejante al Hijo del Hombre. Dice, mira, no está. A ver. Ups. 14. Mira, voy a buscarlo aquí. A ver. A ver. A ver, Apocalipsis 14, a partir del 14 en adelante. Ok. Ok, dice así. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoja aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoja aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía a la hoja aguda, diciendo: mete tu hoja aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ok, fíjense lo siguiente, yo no sé si ustedes aquí toman relaciones, quiero que me vean para que ustedes puedan entender bien. No sé si ustedes aquí hacen ya relaciones, fíjense que primero nos dice que en una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, estamos hablando de Yeshua, nuestro Salvador, sobre las nubes, ¿no? Lo relacionamos también con Mateo 24:30 que acabamos de leer. Y dice, y que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoja aguda. Y entonces del templo salió otro ángel clamando a gran voz aguda al que estaba sentado sobre la nube. O sea, el ángel salió y comenzó a pegar voces al que estaba sentado sobre la nube, o sea, a Yeshua. ¿Y qué le dice? Le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Y qué hizo este que estaba sentado sobre las nubes? Metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahora, fíjense cómo aquí el Señor nos está enseñando que es en ese momento en el que Él está sobre las nubes que Él ciega la tierra. Y concuerda con el pasaje de Apocalipsis de Mateo 24, 31 y 32, donde dice que el que aparece sobre las nubes le da órdenes a los ángeles para que tomen a sus escogidos de toda la tierra. Ahora, lo interesante aquí de este pasaje 14 es que sucede sobre la trompeta 7, o sea, sucede en el momento en el que el séptimo ángel toca la séptima trompeta. Si se dan cuenta, hasta este momento ya han pasado los primeros 7 sellos, que todo eso lo vamos a hablar, todo eso lo vamos a expandir. Hoy estamos hablando de arrebatamiento, pero luego todo eso lo vamos a expandir y vamos a hablar cronológicamente desde el primer sello. Es más, desde antes, desde las iglesias de las cuales habla en los primeros 3 capítulos Apocalipsis, ¿no? Pero vamos a hablar de manera cronológica
nos vamos a dar cuenta que hay un orden cronológico, excepto por algunos capítulos parentéticos, pero nos vamos a dar cuenta que viene primero los 7 sellos y al séptimo sello aparecen las 7 trompetas y después en la séptima trompeta es cuando salen, y es el capítulo que estamos leyendo, 14 de Apocalipsis, es cuando sale ese ángel que le habla al que está entre las nubes y le dice, toma tu hoz y ciega la tierra. Entonces, es necesario hacer contexto para poder aclarar la escatología y no caer en inventos solo por sacar un versículo por aquí o por allá. ¿Qué dicen? Bueno, ya vamos a seguir viendo qué dicen sobre los que hablan sobre el rapto pretribulacional, que dicen sobre los que supuestamente se quedaron, etcétera. Ok, el siguiente pasaje que viene. Ok, fíjense lo siguiente, hablamos de trompetas, ¿no? Ok, si nosotros hablamos de trompetas, tenemos que relacionarlo con una sola cosa. Y es que antes no teníamos con qué relacionarlo y antes pensamos, va a sonar una trompeta ahí, tarará, literalmente. Sin embargo, cuando Apocalipsis habla de trompetas, pero también Pablo habla de trompetas, se está refiriendo a la época de las fiestas de trompetas, ¿sí? Fiestas que sonaban las trompetas en todo Israel, no con ninguna específica o ningún específico propósito, sino más que hacer sonar alarmas sobre todo Israel, y estos sabían, el pueblo de Dios incluso lo relacionaba con, con que en el día de trompetas iba a ser la resurrección de los muertos. Fíjate, sin ellos creer en el Mesías, o mejor dicho, sin creer en nuestro Mesías, Yeshua, ellos siguen pensando que es el día de la resurrección de los muertos, ¿no? Yo creo que no es casualidad, sino que ellos sí que veían en el Antiguo Testamento que también respaldo sobre que en las trompetas serán arrebatados los muertos. De hecho, ¿qué es lo que dice Pablo cuando viene el Señor? Que primero los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Oye, aquí está. No. Ok, lo voy a buscar aquí porque no lo. Tesalonicenses 4:16. Dice así. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que dice el 17. Y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense que aquí
No se los compartí, perdonen. Fíjense que aquí el Señor está dando más pistas de que efectivamente ambas cosas, su venida como el arrebatamiento, será en un mismo momento, ¿no? O sea, su venida visual, ¿sí? Porque dice que Mateo dice que todas las tribus y naciones harán lamentaciones cuando vean al Cordero sobre las nubes. Apocalipsis dice que el ángel le dice, toma tu hoja y ciega la tierra. Mateo 24 dice que él envía a los ángeles a recoger, ¿no? A sus escogidos. Y aquí Pablo en Primera de Tesalonicenses 4 nos dice que, el 4:16 nos dice que con voz de trompeta, con trompeta de Dios, mejor dicho, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, llamará en esa época de trompetas, hará trompetas y además de eso nos dice que resucitará a los muertos en Cristo, ¿ve? Y que nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para ser recibidos en el aire. ¿En dónde? En las nubes, juntamente con el Señor. O sea, aquí seguimos viendo evidencia de que efectivamente no era como nos comentaron, que primero nos desaparecemos y después es que el Señor viene y se hace visible, que la primera venida es secreta y la segunda parte es visible, ¿no? Aquí todo lo está poniendo junto. De verdad que qué cosas tuvimos que haber creído para ser sacados estos versículos de contexto, ¿no? Para haber separado uno del otro y habernos inventado estas cosas. Ok. Seguimos aquí. Ahora vamos a leer. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta en concreto? Bien, ¿no? Bien. Ana Julia y Alejandro, si están por ahí con ella, ¿todo bien? Sí, todo bien por acá. Excelente, excelente. Ok, perfecto. Estamos hablando, ¿no? De que las trompetas están muy relacionadas, ¿no? Vamos a seguir con... Fíjense, vamos a ir ahora a tratar de responder algo, ¿no? A nosotros nos dijeron que somos arrebatados antes de que venga la tribulación y que los que se van a quedar a pasar la tribulación son la gente que impía, que vivió en pecado, los cristianos que vivieron, que estaban en pecado, y los judíos, ¿no? Porque, bueno, ellos dicen que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia, ¿no? Cosa que también en la primera parte de nuestro curso hemos desmentido bastante, pero aquí también lo seguiremos tratando, ¿no? Pero, bueno, ellos toman varios argumentos. Entonces, sin embargo, es necesario que nosotros aclaremos lo siguiente, ¿no? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, se nos dice que la bestia va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 13, 7. Aquí está. Dice así, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces, pues tenemos que preguntarnos algo. Si aquí a la bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, entonces hay una gran pregunta. ¿Qué santos son estos? Porque si es como ellos dicen, que los que estén en bien con el Señor y viviendo en santidad y todo lo demás van a ser arrebatados, entonces los cristianos que se queden no son santos. No son santos, son sinvergüenzas, son pecadores, ¿no? Porque se quedaron, ¿no? Y entonces,
pero aquí nos dice que la bestia ya va a estar en este momento haciendo guerra contra los santos y vencerlos. Sin embargo, aquí el Señor nos da una definición de quiénes son verdaderamente santos, y lo vamos a ver en, esto es, 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis de que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí está diciendo el Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo cuando somos unas personas consagradas y santos para el Señor. Aquí el Señor está aclarando quiénes son santos y quiénes son esos santos de que habla Apocalipsis 17. Vamos a leer ahora Romanos 5, Romanos 5, 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este versículo, este pasaje, es también muy usado para justificar que no vamos a estar durante la tribulación. Sin embargo, es necesario que vayamos a través de un proceso, profundo de análisis sobre la palabra ira. Fíjense que en griego y en hebreo significa castigo o sentencia, ¿sí? La palabra ira en el Strong, cuando buscamos el diccionario Strong griego y cuando buscamos en hebreo, tiene el mismo significado que castigo o sentencia. Por el cual, aquí el Señor no nos está salvando del tiempo de la tribulación, sino que nos está salvando del tiempo de la ira. Seremos salvos de la ira. Ahora, es necesario aquí también hacer un paréntesis corto y aclarar que el tiempo de la ira del Señor comienza a ser derramada cuando comienza a ser derramada la primera copa de la ira, a partir de Apocalipsis 16. Por eso es que les dije que luego vamos a hablar, para que ustedes comprueben más profundamente lo que hoy estamos diciendo. Vamos a hablar del Apocalipsis completo cronológicamente y se dan cuenta qué cosas vienen primero. Y ahí ustedes van a comprobar que el tiempo de la prueba o de la tribulación transcurre entre los 7 sellos y las 7 trompetas. Y luego, posteriormente a esas 7 trompetas, aparece el Hijo del Hombre, hace hace el arrebatamiento, o sea, toma sus escogidos, y después de ahí, en el capítulo 15, ustedes van a ver que ahí la reunión de todos sus escogidos frente al mar de vidrio mezclado con fuego en el cielo, y después de ello, o mientras ello, sucede la ira, las copas de la ira en la tierra, que están, si la venida del Señor está relacionada con trompeta, luego ustedes se van a dar cuenta que luego la ira, las copas de la ira están relacionadas con el día de expiación. ¿Sí? Se van a dar cuenta. ¿Por qué se dan cuenta? Fíjense que hablamos hace un rato, estuvimos hablando de Apocalipsis. Vamos a leerlo rápidamente para que ustedes entiendan algo aquí bien interesante, ¿no? Apocalipsis 14, perdón. A ver, estamos hablando de Apocalipsis 14, creo que era este. Sí, Apocalipsis 14, 14. A ver, ajá. Fíjense cuando habla del segundo ángel, del otro ángel que salió y dice, y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoja aguda, diciendo, mete tu hoja aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí ya no es un ángel diciéndole al Hijo del Hombre, sino es un ángel diciéndole a otro ángel, diciéndole, toma tu hoja aguda, mete tu hoja aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoja en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.
y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Yo quiero que usted aquí ¿cómo le digo? Se posicione en la fiesta de Yom Kippur o de expiación. ¿Por qué? En la fiesta de expiación es cuando es la temporada del año donde se cosechan las uvas, ¿verdad? Porque es el otoño, se cosechan las uvas para ser arrojadas al lagar donde se exprimen para sacar el vino. Y no es casualidad, porque es que todo en el calendario del Señor está relacionado. No es casualidad que aquí el apóstol Juan nos escribe relacionando ese momento de posterior, ojo, ese momento posterior a la toma, a que el Hijo del Hombre toma a sus escogidos y los toma y los llama como la mies, que ya está madura. En este posterior momento, este ángel le dice al otro ángel que tome ahora a las uvas o los viñedos de uva, tome esas uvas, ¿sí?, de la tierra y los arroje en el lagar de la ira de Dios para ser pisados justo en la fiesta de Yom Kippur, justo en la época de Yom Kippur, donde también se hacía esto en la tierra. ¿Sí? Entonces, todo está relacionado. Primero, fiesta de trompetas. Y segundo, fiesta de expiación. Y eso lo vamos a ver más a detalle cuando, como les dije, hablemos de toda la cronología. No sé si esto lo pueden entender. No sé si tienen alguna duda sobre esto, o no sé si antes habían visto de esta manera esto y lo habían relacionado con las fiestas. Vamos a intentar aquí un poquito participar en esta parte. Yo tengo una pregunta. Sí. Desde antes, en el versículo, cuando dice que vencerá a los santos, no entendí ahí lo que dijiste acerca de que si se quedan no son santos. O sea, no entiendo esa parte como lo explicaste. Vale, te explico de nuevo. Gracias. Sí, la teoría de que nos vamos antes o mejor dicho, que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación, el del tiempo de la prueba, quedaría con este pasaje de Apocalipsis 13, quedaría mal, pues quedaría como una mentira. ¿Por qué? Porque si fuera una realidad, si fuera una verdad de que nos vamos antes, y se supone que los que nos vamos con el Señor somos los que estamos en santidad, los que estamos haciendo las cosas bien, los que estamos viviendo conforme Él quiere, y luego, después que nos vamos, pasa este tiempo de tribulación. ¿Quiénes son estos santos a los cuales dice Apocalipsis que la bestia va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer? ¿Ve? Entonces, es necesario hacernos esa pregunta: ¿quiénes son esos santos? Muchos me han dicho, porque es que yo esto tengo mucho tiempo discutiéndolo, incluso antes de aprender todas las fiestas y todo lo sobre la ley, etcétera. Yo tengo años que no concordaba con esta doctrina que enseña mayoritariamente las Asambleas de Dios y todo lo que tiene que ver con el dispensacionalismo. Yo tenía mucho tiempo discutiendo esto y preguntaba, ¿cómo es que la bestia va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer si supuestamente los santos nos vamos antes en el arrebatamiento? Y una de las respuestas era, no, es que estos fueron los que se quedaron porque andaban en pecado. Y digo, bueno, pero si se quedaron y andaban en pecado, entonces no son santos. ¿Cierto? Si se quedaron, santos no son, ¿no? Otros dicen, no, es que esos son los judíos y tal. Entonces, pero
nosotros hemos venido hablando en el curso de que es un error decir que una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa somos nosotros. O sea, Israel es todo un solo pueblo que está dividido entre israelitas que estamos en las naciones, que somos los israelitas siendo de sangre o siendo injertados, ¿verdad? Y Israel del reino del sur o Judá, ¿sí? Eso es el pueblo del Señor. De hecho, lo dice Jeremías 31:31, que vino a renovar el pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no con más nadie. Entonces, esto también tumba esa teoría de que es en el pueblo del Señor, el del que se está hablando ahí cuando dice se le hizo guerra contra los santos, y se les permitió vencerlo. A eso me refería con eso. No sé si ahora sí lo puedes entender. Sí, sí. De todas maneras, sí quiero como que después preguntarte bien esa parte que todavía no me queda tan clara. Vale, vale, ok, ok. ¿Hay alguna otra cosa respecto de lo que estábamos leyendo ahorita de Apocalipsis 14:14? ¿Alguna duda? Fíjate, dijimos que primero el Hijo del Hombre toma su hoz porque el ángel le dice toma tu hoz y cosecha la mies. Y también luego otro ángel le dice a un cuarto ángel toma tu hoz y vendimia las uvas, los frutos de la vid y ponlas sobre el lagar para que sean pisadas y se extraiga el lagar de la ira, o sea, pasen por el lagar de la ira de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a qué más se parece esto? Si nos damos cuenta, esto también se parece a una parábola donde el Señor dice que el trigo y la cizaña estarán juntos. Todas estas parábolas son escatológicas, parábolas del Señor. A partir de Mateo 25 son parábolas escatológicas. Dice que estarán el trigo y la cizaña juntos, ¿sí? Así como estarán las mujeres, las vírgenes, las 5 vírgenes imprudentes y las 5 vírgenes insensatas juntas, ¿ve? Siempre es así, estará uno en el campo y otro, estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Juntos estaban en un principio. Entonces, aquí también en Apocalipsis pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué dice el Señor en la parábola del trigo y la cizaña? Hasta el final es que Él tomará el trigo, ¿sí? Mejor dicho, tomará la cizaña y la arrojará al fuego y al trigo lo pondrá en su granero, ¿no? Y antes de eso no se puede separar el trigo y la cizaña, sino que es necesario que se deje crecer juntas. Yo he visto imágenes del trigo y de la cizaña, no he tenido en mis manos cizaña, pero creo que el trigo sí lo he tenido en mis manos y son muy parecidas. Si usted busca, son muy parecidas. Por supuesto, tienen su diferencia, pero son muy parecidas. Así a simple vista, pareciese que fueran lo mismo. Por eso se les deja crecer juntos. Pero al final, cuando se cosecha, pues es cuando se toma el trigo y porque se diferencia su fruto de la cizaña que no da fruto. Entonces, por eso la cizaña es tomada para ser quemada. Entonces, aquí también en Apocalipsis está pasando lo mismo. Está tomando dos grupos. Está tomando un grupo para hacer la mies rescatada y está tomando luego otro grupo que son las uvas que serán trituradas en el lagar de la ira del Señor. ¿Ves cómo todo concuerda? Además que todo concuerda con la fiesta de trompeta y luego la fiesta de expiación. ¿Sí? Ok. Y también allí fue interesante de también conocer que para mí fue algo nuevo asociarlo cuando habla de que con la voz, ¿verdad? Va a llegar a los 4 vientos. Ujú. Y cuando habla de que
fuimos esparcidos, ¿no? A las 4 esquinas. No sé si concuerda con eso. Sí, claro. De hecho, más adelante hay un pasaje hay varios pasajes. Obviamente hoy no vamos a terminar esto del arrebatamiento, como les dije, seguramente lo terminamos en la siguiente clase, pero van a ver que hay pasajes que nos hablan claramente de que ese Israel esparció las naciones va a volver. Ok, fíjense que ahora vamos a hablar dijimos que íbamos a hablar sobre el día del Señor. ¿Sí? O el día del juicio, que no es lo mismo que la venida del Señor a arrebatarnos, ¿no? Y ahí vamos a ir a Ezequiel 30, versículo 3, y luego Joel 2, 31. Ezequiel 33, y les voy a compartir. Fíjense lo que dice. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y luego dice Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿A qué se parece esto? Esto se parece claramente a ese pasaje donde el Señor donde leímos anteriormente que el sol se convertirá en tinieblas, ya no tendrá luz ni resplandor, ni la luna. ¿Sí? Y dice, aquí nos dice luego, según el Tesalonicenses 2, fíjense lo siguiente. A ver si vamos. Ok, fíjense que aquí nos da más evidencia Pablo de cuándo va a ser la venida del Señor. Y mire, yo creo que es el pasaje, esto se los digo cuando usted rápidamente esté teniendo una conversación con alguna persona a la cual usted quiera intentar hacerle convencer de que la venida del Señor no va a ser como nos lo dijeron en Hollywood o como nos lo dijeron la mayoría de iglesias. Yo creo que si usted tiene poco tiempo para poder explicarle, creo que este es el pasaje más claro que le puede dar a usted a esas personas. Y que además está en contexto con el libro de Daniel. Fíjense lo que dice aquí. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 hasta el 4. Vamos a leer. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ojo que junta ambas cosas, como lo hemos hablado en Mateo. César, creo que te está haciendo, creo que tienes audio abierto. Como lo hemos hablado en Mateo, que ambas cosas suceden juntas, como lo hemos hablado en Apocalipsis, que ambas cosas suceden juntas. Aquí también te lo aclara. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a parar aquí un momento, porque es necesario que nos preguntemos quién es el hombre de pecado, quién es el hijo de perdición. Estamos hablando del anticristo, estamos hablando del inicuo del cual habla Daniel. Fíjate cómo Pablo está haciendo una clara alusión o una clara mención al libro de Daniel. Dice en el siguiente versículo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí claramente Pablo está aclarando que la venida del Señor y nuestra reunión con Él no sucederá
hasta que esto no haya pasado primero. ¿Qué cosa? Que aparezca el inicuo, el hijo de perdición, se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios y además de eso se oponga o elimine o se levante contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Fíjense que aquí Pablo está haciendo una mención a la abominación desoladora de la cual el profeta Daniel advierte. ¿Sí? Y aquí lo vamos a leer. Daniel 9:27. Dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí Pablo está, ojo, aquí estamos leyendo solamente este versículo, sin embargo, más adelante en este curso entraremos a detalles de las semanas de Daniel, entraremos a detalles de la profecía de las bestias de Daniel y todo lo relacionaremos con también Apocalipsis. Pero es necesario que ya usted se dé cuenta que el apóstol Pablo está aquí mencionando directa y literalmente el libro de Daniel, aclarándole a la gente del Tesalónica que que no se dejen llevar ni por cartas, como si fuera nuestra, no se dejen llevar por rumores, no se dejen mover, no se dejen mover de su manera de pensar aprendida por el apóstol, porque no vendrá hasta que primero este hombre no cometa la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. ¿Ve? Este hombre se va, probablemente haga un sacrificio de un cerdo como hizo Antíoco Epífanes. Este hombre se va a sentar allí en el templo, se va a hacer pasar por Dios y ahí es donde todo el mundo, incluyendo los judíos, que en principio le van a creer a él como el Mesías, van a abrir los ojos y se van a dar cuenta por qué, y aquí es necesario entrar otra vez en contexto, porque hay algo que los judíos creen sobre el Mesías que no creyeron sobre Jesucristo o sobre Yeshua. Ellos creen que el Mesías, a pesar de que es enviado por Dios y a pesar de que es a quien ellos esperan, supuestamente, ellos no ponen al Mesías al nivel de Dios. Ellos no toman en cuenta que el Mesías sea Dios. No como nosotros, que sí estamos claros que Yeshua, nuestro Mesías, es uno con Dios, es uno con el Eterno. Es un mismo Dios a quien nosotros adoramos. Nosotros no adoramos a tres dioses. Nosotros adoramos a un solo Dios. Ahora, eso es lo que va a hacer que esta creencia que tienen los judíos, en la cual ellos esperan al Mesías o al Mashiach, sin embargo, no lo esperan como un Dios, porque ellos dicen, Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Echad, que dice, escucha Israel, Elohim o Adonai, tu Dios uno es. Ellos dicen que Dios es uno solo, por lo tanto, no pueden, el Mesías tomar papel de Dios. Por eso es que ellos en ese momento, cuando vean que ese supuesto Mesías, que hasta ese momento ellos van a estar creyendo en él, hasta ese momento es el esperado, cuando él cometa este acto en el que se sienta, irrumpe en el templo, cosa que él no puede hacer, irrumpe en el templo, se mete en el lugar santo y se sienta haciéndose pasar por Dios, el lugar santísimo, en lo que él tome ese lugar y se haga pasar por Dios, entonces ahí los judíos inmediatamente se van a dar cuenta que este es un farsante y se van a rasgar las vestiduras
y se van a sentir totalmente frustrados de haber creído en él y se van a dar cuenta de que quien es el verdadero Mesías, y digo fue porque lo fue en el momento cuando vino y lo sigue siendo, es a quien ellos traspasaron y a quien ellos crucificaron. Entonces, a esto se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Y dicen el apóstol Pablo que hasta que eso no suceda, no va a venir el Señor visiblemente y no será todavía nuestra reunión con Él. Es por esto que luego, si volvemos a Mateo 24, nos damos cuenta que Mateo nos dice que cuando le vean venir en las nubes, las naciones harán lamentaciones sobre Él. ¿Por qué harán lamentaciones? Por haberle traspasado sobre todo los judíos, pueblo de Dios. Harán lamentaciones por haberle traspasado. Entonces, ven cómo entra en contexto toda la escritura con la venida del Señor en el mismo momento que el arrebatamiento. Si leemos este pasaje de 2 de Tesalonicenses 2 que acabamos de leer, es muy importante y yo les recomiendo que lo mantengan uno de los primeros que se tienen que memorizar. Levi, no te escuché un minuto antes. Te escuché ahorita que se van a arrepentir, sobre todo los judíos, de la venida del Señor. La venida del Señor, dice la palabra en el Nuevo Testamento, que Él se verá desde todo lugar de la tierra y vendrá desde el cielo. Todo ojo le verá. Sí. Ajá. Ahora, el detallazo está en que los judíos que no creen en el Mesías, estamos hablando de algunos, porque no todos, no todos están así, pues. Sí hay judíos que creen en el Mesías. Sí. Pero los que no creen, ellos creen esto, que es que... ¿Tienes cámara ahora o no? Sí, lo que pasa es que el internet se me va y Está un poco viene. lento. Vale. Ok, la cuestión es que los judíos creen que el Mesías va a ser un hombre nacido de carne y hueso, de familia judía. Cuando ellos vean qué pasa, que el Señor viene del cielo, por eso es la razón, porque ellos creen que es todo lo contrario, que va a ser nacido de la familia judía y va a ser de tal y tal, o sea, todo lo tienen estipulado así. Y es parecido a la primera venida del Señor, solo que ellos no la tomaron porque es nacido de una mujer y del Espíritu Santo, de parte del Señor. Entonces, ellos no dicen que tiene que ser de hombre y mujer. Claro, es que por eso es que te digo que es después de la abominación desoladora del falso Mesías o del anti-Mashiach, que ellos se van a dar cuenta que cometieron el error y después de ahí es que sucede la venida del Señor visible entre las nubes. Y por eso es que ahí ellos hacen lamentaciones sobre el que ellos traspasaron. Y no es que no puede entrar el enemigo allí, sí puede, porque lo va a hacer. El detalle está en que los judíos se van a dar cuenta porque no debería hacerlo si fuese el verdadero Mesías, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo sí sabía porque él conoce su ley, él conoce su palabra y obviamente no iba a irrumpir. Pero la va a irrumpir y es por eso que los judíos se van a dar cuenta. Pero no es que no la pueda hacer. Ojo, allí no va a estar la presencia del Señor. Todavía no ha llegado. Exactamente. Si no se volvería leña ahí el enemigo, pues, si estuviera la presencia del Señor. Pero como no va a estar, entonces él va a poder hacerlo. Sí, claro, es que fíjate que justo cuando estaba diciendo eso, me acordaba de todo esto y no quería entrar porque es tema del templo, pero es verdad, qué bueno que lo has aclarado para que lo sepan los chicos, los que nos están viendo. Hay gente que no entiende
digamos, lo santo del templo, lo separado del templo, los espacios sagrados del templo, y de pronto no entienden el nivel vamos a decirlo así, ¿cómo lo llamamos? De desastre, o el nivel de ¿cómo lo podemos decir? Abominación, es Sí, una de abominación. abominación, el nivel de abominación que es que este hombre entre no solo al lugar santo, sino al lugar santísimo. Es más, desde que él suba al área de los levitas, ya ahí ya está. ¿Por qué? Porque nadie podía subir desde el área de los levitas, nadie que no fuera israelita, perdón, nadie que no fuera levita podía subir a esa área, y mucho menos al lugar santo, y muchísimo menos al lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote 2 veces al año. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que, de hecho, Yeshua nunca jamás entró ni siquiera más allá ni siquiera al área de los levitas entró Yeshua. Yeshua llegó hasta el área de los israelitas, hasta allí. ¿Por qué? Porque él sí, y eso no le quita que él es el Mesías y que él es el Señor, pero él no violó la ley, no violó la integridad del templo, no violó las cosas estipuladas. Lo hubiesen apedreado allí, en vez de haber muerto en una cruz, hubiesen muerto apedreado allí, y no era el propósito. Claro. Pero cuando los judíos vean que este hombre irrumpe, Menosprecia e exacto, irrumpe. claro, menosprecia la santidad del templo, la consagración, aunque sabemos que ese no va a ser, o sea, lamentablemente no va a ser el templo en las condiciones que verdaderamente debe ser. Pero bueno, cuando ellos vean que este hombre irrumpe el área de los levitas, sube al área, al área del lugar santo, y termina en el lugar santísimo, pues ahí, bueno, ya esta gente va a decir qué loco es ¿no? Y se va a rasgar su vestidura seguramente, y se va a sentir decepcionado de haber creído en semejante barbaridad. Entonces, es ahí la clave para nosotros saber ya cuándo va a empezar a ver bien el Señor. Después que suceda estas cosas. ¿Cuándo después? Pues ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto tiempo después? Sin embargo, no es hasta que esto suceda que va a suceder la venida del Señor. No es hasta que ese hombre, este inicuo, haga esa sinvergüenzura. Entonces, aquí yo creo que ya vamos dejando varias cosas claras. Primero, no va a haber un arrebatamiento donde vamos a desaparecer, ¿no? Antes de la tribulación, ¿no? Segundo, la venida del Señor visible entre las nubes y nuestro arrebatamiento, junto también con la resurrección, suceden también en un mismo momento, ¿no? No sé si eso les va quedando claro, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos va quedando claro? Nos va quedando claro que antes de que suceda eso, ya han pasado los sellos, que luego, como les dije, lo vamos a detallar, y han pasado las trompetas, ¿sí? O sea, han pasado todos esos sucesos catastróficos que desatan los sellos, y todos los sucesos catastróficos que desatan las trompetas, donde muchos santos morirán. No sabemos quiénes, no sabemos si incluso estamos incluidos entre esos, pero si estamos entre esos, no tenemos ningún miedo, ni ninguna tribulación, ni ningún problema, porque la Biblia dice, Pablo dice, vivir es Cristo y morir es ganancia, porque sabemos que inmediatamente después de estas cosas vamos a ser entonces resucitados para salvación. Entonces, sin Amén. embargo, es necesario que estemos claros. Yo creo que no vamos a continuar, ¿no? Vamos a dejar lo demás que tengo para la siguiente semana, porque todavía hay bastante que ahondar en cuanto al tema del arrebatamiento, pero ya pues se ha hecho larga la clase. Sin embargo, quiero concluir algunas cositas, ¿no? Es necesario, bueno, ya dijimos que concluyamos esas dos primeras cosas que dijimos, ¿no?
que no desaparecemos y cuando verdaderamente aparece el Señor, que es una sola cosa, o sea, el arrebatamiento y la venida del Señor, cuando sucede, que es después de que el anticristo aparezca. Pero es necesario también aclarar que es tan importante el momento de la venida del Señor para nosotros los cristianos, porque si nosotros estamos conscientes que vamos a pasar este tiempo de tribulación, o vamos a decirlo así, este tiempo de prueba sobre todas esas cosas que se van a desatar con los sellos y las trompetas, si nosotros estamos claros de que vamos a pasar por estas cosas, entonces primero nuestro corazón está preparado, segundo estamos apercibidos espiritualmente, tercero, pues ya vamos preparándonos también de alguna manera estratégica en la que podamos intentar en lo más posible, lo máximo posible, huir de estas cosas. Fíjense que el Señor nos dice en Mateo 24, y lo vamos a leer la semana que viene, Mateo 24 completo, nos dice que en aquellos tiempos, pues, hay de las que estén encintas, los que estén en la azotea no bajen a buscar su capa, el que esté en las ciudades huya a los campos. Dice, velad para que y orad para que estas cosas no sucedan en día de reposo, porque habrá tribulación cual no ha habido antes en la historia. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, tempestades, terremotos, etcétera. Y dice, y todo esto es principio de dolores, principio de dolores. Dice, y aún no es el fin. Dice, y a muchos os perseguirán, unos a otros se señalarán, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a pasar previa a la venida del Señor y al arrebatamiento. Y si nosotros estamos apercibidos, en vez de estar ahí esperando que vamos a desaparecer, o nos va a llevar así de la nada, si estamos apercibidos, entonces, hermano, usted tiene más posibilidades de estar preparado y de crear estrategias para sobrevivir ese tiempo. Porque tampoco usted va a ir, aquí estoy yo, mátenme. No, ¿verdad? Usted va a hacer lo que le dice el Señor. ¿Qué le dice el Señor? Huya a los campos, si está en la azotea no baje, ¿verdad? Busque la manera de salvarse. En pocas palabras está diciendo el Señor. Huya, busca la manera. Entonces, si nosotros ya estamos claros de que esto va a ser así, en vez de estar pensando en pajaritos preñados, nosotros nos estamos preparando, estamos pensando en ideas, estamos viendo qué podemos hacer para huir de esos momentos y evitar esos momentos. Porque ahí sí es verdad que ya la predicación ya no va a estar en nuestras manos. De hecho, vamos a hablar más adelante de los testigos que van a predicar, ya nosotros no. Ya nosotros, ya hasta ahí ha concluido nuestro trabajo. Ahora nos toca es seguir siendo fieles hasta la muerte al Señor y huir a ver si podemos lograr ver al Señor en las nubes. Y si no, pues si al final, pues la bestia hace guerra contra nosotros y nos vence, sabemos que es temporal. Sabemos que el Señor nos va a levantar de nuevo. No sé qué, hasta aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación, si quieres acotar algo, César. No, tranquilo, o sea, me parece excelente. Ya lo que queda es seguir adelante y luego llevar esto al contexto que está hoy en día. Sí, quería también hablar de eso, pero no pudimos entrar, pero sí, ya vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en eso. Las cosas que están sucediendo, lo que se ha explotado entre Ucrania y Rusia, o Rusia hacia Ucrania, es parte de las cosas que ya se están dando, que son proféticas. Sí, ¿no? Y que tú hablaste allí del inicuo, la iniquidad. Y entender que si el inicuo aparece, ya él viene trabajando con ciertas personas que se hacen llamar seguidores del Mesías o cristianos o personas que siguen a Dios y en realidad no lo están haciendo, están siguiendo al inicuo.
Ajá. Y últimamente lo están diciendo de frente, o hace una década lo están diciendo de frente, y la gente no se está dando cuenta, aunque lo están diciendo de frente por video. Entonces, Sí, es eh, verdad. Así es. No, y cómo ahora, por ejemplo, voy a comentar esto porque es un poco importante, y terminamos. Cómo ahora, por ejemplo, se está acostumbrando a la población a estar bajo medidas de presión para que llegado el momento no duden en ponerse la marca de la bestia y reconocer al anticristo como su señor, como su gobernante. Fíjate que lo de la vacuna para mí fue una prueba, fue un testeo. Lo de la vacuna del COVID para mí fue un testeo para saber qué tan obediente era la gente y para saber hasta dónde la gente iba a llegar, ¿verdad? En su desespero por seguir respirando, por seguir viviendo, por seguir comiendo, trabajando, por seguir volando, por seguir viajando, ¿verdad? Y hasta dónde estaban, o mejor dicho, qué tantas libertades estaban dispuestos a renunciar con tal de poder seguir haciendo su vida normal, entre comillas. Puesto que la vacuna no es, ni ha sido, ni será la marca de la bestia, sin embargo, sí es un testeo, estoy totalmente de acuerdo, y estoy seguro que es así, porque además hay figuras internacionales que descaradamente te hacen alusiones. Por ejemplo, Bill Gates salió esta semana a decir que él lamentaba que Omicron haya, como quien dice, haya terminado de crear anticuerpos en las personas y crear la cura definitiva, pero una mejor respuesta que la vacuna. que era mejor respuesta que la vacuna, exacto. Y de eso dijo, aseguró que viene otra pandemia peor que esta y que en esa otra ellos estarán mejor preparados para que esta vez nadie pueda escapar a la vacunación. O sea, Sí, sí, sí. es tremendo porque si ellos dicen que esta vez van a hacer todo lo posible para que nadie escape a la vacunación, nadie se niega a la vacunación, a mí solo se me viene una cosa a la mente. Cómo lo va a lograr? Con un sistema unificado donde puedan controlar todos los aspectos de la vida de las personas. No solamente una vacuna, sus cuentas bancarias, su documentación, su posición, su ubicación, Su todo, trabajo. su trabajo, todo, a lo que tiene acceso, a lo que no tiene acceso, etcétera. Entonces, eso a mí me viene a la mente, es la marca de la bestia. O sea, esta gente no juega carrito, estos no son unos niñitos, ellos son luciferinos y son gente que directamente adora a Satanás, pues. Entonces, Entiendo. sí, entonces cuando yo lo veo con todas las cosas que están sucediendo, vamos hacia un mundo en el que se van restringiendo cada vez más libertades para acostumbrar a la gente. Y cuando llegue el momento de la bestia, la gente va a estar acostumbrada y va a recibir la marca de la bestia sin patalear, sin Y patalear. lo, y lo bueno es que el Señor nos está permitiendo cada vez que estamos investigando ir sacando un poco y un poco y un poco más, escarbando de toda esa malicia para mostrárselas a ustedes el grupo y a todas las personas que lo puedan ver en el mundo, de toda Así esa es, maldad que están tramando. Gracias a así Dios es. nos ha dado la sabiduría para ir escarbando y dilucidando y sacando a la luz toda esa malicia de esos luciferinos, que el Señor los reprenda. Así es, así es. Mm. Bueno, familia, no hay más preguntas. Ana Julia, ¿tienes alguna pregunta? Naive, ¿tienes alguna pregunta para finalizar? No tienen preguntas, parece. ¿Qué tal, Ana Julia? ¿Qué Saludos. tal, Alejandro? Todo ¿Cómo muy estás? bien. ¿Cómo están? ¿Qué Hola. tal? Hola, hola. ¿Tienes alguna duda o alguna opinión o de pronto alguna acotación, algo que ustedes también hayan aprendido, etcétera? No, Pues está muy bueno aprender sobre todo esto, porque de verdad que siento que anteriormente no era un tema que tratábamos a profundidad. Mm. sí, pues creer que nos vamos y ya los cristianos, como creemos en Jesús, no vamos a sufrir
y ya toda la maldad que aparece en Apocalipsis le va a pasar a los otros que no son de este grupo, por decirlo. Ajá. Ese es el pensamiento que tal vez había pasado de iglesia en iglesia, pero que hoy podemos ver estudiando las escrituras con profundidad, podemos ver que es muy diferente, que en vez de tenerle un miedo al apocalipsis, tenemos más bien una esperanza y fuerza porque sabemos que nuestro Señor Yeshua va a vencer. Así Amén. es, amén, Amén. amén. Y que sabemos que, bueno, que como dice el Señor, que esos tiempos serán acortados por causa de los escogidos. El Así Señor es. está pensando todo el tiempo en nosotros. Y La seremos semana, guardados. así es, así es. La semana que viene, vamos a ver por qué. Ahora sí, si bien ahora hemos visto que sí vamos a pasar ese momento de tribulación, la semana que viene vamos a darnos cuenta por qué es bíblico que vamos a pasar ese momento de prueba, por qué es bíblico que vamos a atravesar todo ese momento de tribulación, y por qué es, además de bíblico, necesario, es Sí, bíblicamente necesario. Y en estos días le decía a César, es que no hay otra manera de que realmente la novia del Señor sea preparada. Si tú te ves cuán mal, porque hay que decirlo así, mal, yo creo que las palabras que se resumen, cuán mal está la iglesia del Señor, la novia del Señor, cuán adormecida, cuán perdida en cualquier cantidad de temas, psicología, dinero, bueno, pues mentiras y más mentiras, esoterismo, etcétera. Cuán perdida está la iglesia del Señor. Eh, Nos damos cuenta que el Señor es tan sabio que Él sabía que es necesario un tiempo de prueba para que la gente pueda ponerse firme en el Señor, la gente pueda enderezarse en el Señor en el momento de la prueba. El Señor no viene a buscar un pueblo, una iglesia manchada, con arrugas, no, al contrario, sin arrugas y sin mancha. Y el proceso que va a permitir que esas arrugas sean alisadas y que esas manchas sean borradas, va a ser ese proceso de prueba. Entonces lo vamos a ver la semana que viene. A los que han visto esta grabación hasta aquí, pues gracias por haber participado de esta grabación. Voy a despedirme de la grabación para luego poder nosotros orar y despedirnos. amén. Les invito a que por favor compartan con otras personas esta clase. Sé que les va a ser de bendición a muchos porque muchos siguen creyendo. Hoy, de hecho, yo creo que más del 70% de los cristianos protestantes creen en el arrebatamiento pretribulacional. Y es triste y es doloroso porque son gente que no va a estar preparada y que cuando lleguen estos momentos y vean suceder estas cosas y vean que no han sido arrebatados, su fe va a ser conmovida, va a ser, va a quebrar su fe, va a tambalear su fe. Entonces es necesario que nos ayuden, los que están viendo esta grabación, por favor, ayúdenos a compartir. Sé que es un poco larga, pero es necesario hacer explicaciones completas y bien profundas para que podamos quedar bien claros sobre este tema. Compártanlo, denle like al vídeo, suscríbase si no se ha suscrito. Gracias por haber estado hasta el final. Y la semana que viene, recuerden, a las 7 horas de Venezuela, de Nueva York y 8 horas de Venezuela, nos estamos conectando para en vivo para la siguiente clase de esta escatología que estamos hablando, ¿no? ¿Qué más tenía que decirles? Bueno, nada, nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor les bendiga, que el Señor Yeshua Hamashiach bendiga sus familias, y oramos también, por favor, oremos por las personas de Ucrania, por los cristianos de Ucrania, para que el Señor tenga misericordia sobre las cosas que están pasando. ¿Vale? Amén. Bueno, un abrazo y nos estamos viendo en la próxima clase. Amén. El link, por cierto, el link voy a dejar aquí para la clase para que se puedan conectar en vivo la siguiente semana. Bueno, hasta luego.